Restrepo, Aide. Sí, aquí está relacionada a los que ya están, los que sí ya han aprendido los nombres. Saray también está Charik. Los que ya yo me aprendí los nombres, sí, ya yo los, no, por eso no hay necesidad de que yo los pueda llamar. Bueno, entonces tenemos que la semana pasada hablamos de las personas y de los atributos de la personalidad de cada persona. Ahora vamos a hablar de un nuevo tipo de personas, que son las personas jurídicas, que muchas veces de ustedes ya las han visto por medio de las empresas. Pero bueno, voy a utilizar como utilizó en la primera clase de personería jurídica, pues mi profesor de Derecho Civil Personas. Usted en el momento, ahora mismo, vamos a hacerlo, por ejemplo, usted en el bus, se monta en el bus, va dentro del bus, pero usted, ay, muy bonito, se ve a la Corporación Universitaria Americana tomando el bus de aquí de Simón Bolívar y se baja en la catedral. Usted no va a ver a la Corporación Universitaria Americana montándose en el bus. Usted se va a ver es a la persona legal o el representante legal de dicha corporación, que es una persona natural igual que usted y yo. Lo mismo pasa con el Instituto Centro de Sistemas, que es donde nosotros estamos estudiando. Usted tampoco va a ver al representante legal del Instituto Centro de Sistemas o al instituto montarse en el bus, sino al representante legal del Instituto Centro de Sistemas. Entonces, ahí es donde bajo ese entendido, donde se empiezan a ver cuáles son ese tipo de personas jurídicas especiales o las personas fictas que también tienen y contraen obligaciones como la contrae una persona natural, en el sentido de que eso es una categorización totalmente especial, totalmente diferente a lo que nosotros conocemos dentro de las normas. Entonces, nosotros bajo ese entendido, pues nosotros estamos ante una persona jurídica. El Código Civil nos está definiendo a nosotros quiénes son ese tipo de personas naturales y cuáles son las personas jurídicas. Pero las personas jurídicas que nosotros conocemos en todos nuestros formatos son aquellas personas que nos habla el artículo 73 del Código Civil, que son personas naturales o jurídicas, de la personalidad jurídica, de las reglas especiales relativas a ella, se trata el título final de este libro. Las personas naturales, según lo estipulado por el artículo 74 del Código Civil, son todos los individuos, individuos de especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. ¿Por qué vamos a este tema? Porque la persona y la personalidad jurídica son dos términos totalmente diferentes. Nosotros somos personas naturales, pero al tener 18 años de edad, que es la edad legal que tiene Colombia para expedir la cédula de ciudadanía, usted adquiere obligaciones y tiene una personalidad jurídica para ser representado usted por sí mismo en ciertos asuntos. Nosotros como abogados, el Consejo Superior de la Judicatura nos pide una tarjeta profesional. Dicha tarjeta profesional es la que nos habilita a nosotros para poder defender a las personas. Porque como ustedes lo pueden ver, cada uno, ya les voy a mostrar, miren, cédula de ciudadanía, que es mi documento legal que me expide a mí el Estado colombiano para yo tener derechos civiles y obligaciones. Y como profesional del derecho, aquí está el Consejo Superior de la Judicatura, rama judicial, tarjeta profesional de abogado. Esto le entrega el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que se encarga del Registro Nacional de Abogados. Bajo ese entendido, el registro, cada una, eso es otra totalmente diferente. La personalidad jurídica
se establece dependiendo del campo o ámbito al cual nosotros queremos realizar dicha personalidad. La persona tiene cédula de ciudadanía. Los que ustedes tienen tarjeta de identidad los representa sus padres jurídicamente. Y nosotros como abogados tenemos nuestra personalidad jurídica, que ya eso la realiza por el Ministerio de la Ley, el Consejo Superior de la Judicatura. Lo mismo el médico. La Asociación Médica Colombiana es la que les expide la tarjeta profesional a los médicos. La ANEC, que es la de enfermeras, a las enfermeras. El Consejo Nacional de Ingeniería, a los ingenieros. El Consejo Nacional de Administración, a los administradores. A la Junta de Contadores, la Junta Nacional de Contadores, a los contadores públicos. Y así sucesivamente, como las carreras que nosotros como Estado colombiano estipulamos que tienen que tener dicha personalidad jurídica, aparte de la personalidad jurídica que usted tiene como ciudadano. Entonces, cuando esas personas jurídicas define en el artículo 106.633, dicen que es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Una sociedad es una persona jurídica ficticia o una persona natural ficticia. ¿Por qué se llama ficticia? Porque no es real, no es física, porque tiene que ser creada por hombres, por personas naturales como usted y como yo. Entonces, el Código Civil establece que este tipo de personas tienen una regulación totalmente diferente a la actual, como usted y como yo. Entonces tenemos en dos especies que el Código Civil define en esta definición clásica. ¿Por qué definición clásica? Porque a partir del año 1970 se estipuló el Código de Comercio. El Código Civil, para cuando se empezó las primeras clases, viene del año 1873, cuando todavía nosotros éramos Estados Unidos de Colombia. El Código Civil de Andrés Bello todavía no ha llegado una reforma de fondo al Código Civil. ¿Por qué? Porque el Código Civil, como ustedes les estuve diciendo en las primeras clases, es el código matriz de todas las actuaciones jurídicas del Estado. Y tanto así que a nivel histórico, ustedes saben que nosotros hablamos del Código Napoleónico. El Código Napoleónico, a nosotros, por cada situación que pasaba dentro de Francia, se estipulaba en el Código Napoleónico, que comenzó a tener más de 5.000 artículos en su momento. Pero ya llegaron cuando se comenzaron a crear las distintas jurisdicciones, el Código Napoleónico prácticamente ya quedó reducido a lo que se conoce en la actualidad como el Código Civil. En Chile, el Código Civil de Andrés Bello es el mismo Código Civil de nosotros también, porque Andrés Bello también estuvo en Colombia, también lo trajeron, y entonces ese fue su libro novedoso para todos los estados latinoamericanos. Entonces, si nosotros podemos comparar el Código Civil chileno con el colombiano, es el mismo, sino que han hecho sus reformas con respecto a ciertas situaciones jurídicas que ya no se encuentran por medio de la época. Perdón, un segundo. Aló. Bien, estoy en clase en estos momentos. Bien. Bueno, entonces nosotros tenemos que el Código Civil nos define ciertas situaciones y tenemos muchas jurisdicciones de ellas dentro de él. El Código Civil nos regula la parte de familia, la parte agraria y la parte comercial. Lo que quieren hacer ahora los padres de la patria es dividir lo civil, lo comercial, e unificarlo con el Código Civil y crear un Código Civil y de Comercio
y crear un código exclusivo para el procedimiento de familia. Pero realmente no le veo yo la utilidad de crear, a pesar de que tienen la misma, son jurisdicciones totalmente diferentes, no lo veo necesario. Pero sí, el Código Civil debe ser reformado ya para las cuestiones actuales. Que, por ejemplo, el Código Civil decía que el que estuviera en estado de embriaguez o le faltara el respeto a un sacerdote podían perder la nacionalidad y podían ser desterrados. Bueno, por lo menos esas normas fueron derogadas. Y también derogaron ciertas normas que ahora están en diversos estatutos, como por ejemplo cómo se registran los bienes inmuebles, que ahora está con un estatuto nuevo que es el Estatuto de Notariado y Registro. Y por eso aquí también esta división que hace el Código Civil en corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Y en la actualidad, las corporaciones son las empresas o las sociedades y las fundaciones de beneficencia pública son las que son entidades sin ánimo de lucro. Pero les voy a decir cada uno de ellos qué es lo que hace cada quien. La clasificación clásica que tiene el Código Civil entre corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. El patrimonio de la corporación. Lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. Y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie el derecho para demandarlas, en todo o en parte, o a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente. Y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipulan expresamente la solidaridad. Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación lo hayan obligado expresamente. Las sociedades en Colombia, aquí en Barranquilla sobre todo, ustedes me imagino que han escuchado hablar de Stekel Asociados, Stekel Aceros, Stekel Sucesores. Aquí normalmente las sociedades, y yo sé que ustedes que no están viendo la cámara con lo que voy a decir, pero en los colegios públicos se da eso, que se hablan de Jairo y compañía limitada, cuando un profesor quería llamarle la atención, pues sí, así hablaban porque normalmente las empresas se creaban era con el primer apellido de la persona o el nombre de la primer titular y decía siempre y compañía limitada. Así pasó con los Stekel. Stekel es una sociedad colectiva que fue fundada por el señor Alberto Stekel. El señor murió, pero quedaron sus herederos y la sociedad colectiva establece una restricción de que si se muere un fundador, la sociedad se acaba. A menos de que dentro de sus estatutos establezca que los herederos también asuman responsabilidades para continuar con la sociedad. Por eso tuvo que transformarse y colocarse como Stekel Sucesores, que esa es una empresa que se encuentra en la vía 40, que ahora, después de esa sociedad colectiva, va a ser transformada a Stekel Aceros, que es la que también tiene una sede en la vía La Cordialidad con el municipio de Galapa. Otra empresa, Estrada Navarro y Compañía Limitada. Esa es otra empresa, otro ejemplo de que las sociedades se formaban era con ese nombre, porque eso era lo que estipulaban, lo hacían realmente como decía el Código Civil. Diferenciaban el patrimonio, sí, porque las empresas son autónomas y su patrimonio es totalmente diferente. Entonces, ahí es donde vienen las obligaciones. Bueno, tenemos las mayorías en los miembros de una corporación que tengan estatutos, voto deliberativo.
será considerada como una sala o una reunión legal de la corporación entera. La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación, todo cual se extiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos de la corporación prescribieren a este respecto. Me imagino que han escuchado términos como asamblea de accionistas, junta directiva, lo han escuchado, ¿cierto? Sí, Bueno, sí, profe. bueno, vamos a ver con quién me sale como el de la clase de ayer, en dónde lo escuchó. Profe, repita que no lo escuché, porfa. Ustedes me imagino que han escuchado el término junta directiva, asamblea de accionistas, en distintas ocasiones, pero ¿en qué lugar más, en qué escenarios han escuchado más esa palabrita de junta directiva? En las empresas. Sí, es correcto, en las empresas En el colegio también. es correcto, junta directiva. Pero hay un estudiante que me salió diciendo dónde lo escuchó. ¿Dónde creen ustedes que me dijo él en dónde lo escuchó? En una En las serie. novelas. En una novela, específicamente en cuál. En Betty. No, la ley En, de los audaces. en Betty la Fea me sale un estudiante y él diciendo, profe, lo he escuchado en la novela en Betty la Fea. Ah, muy bien. Yo Entonces, también le iba a decir. entonces la junta directiva es un órgano del órgano societario, es el máximo órgano que tiene cada empresa, que se llama más que todo Asamblea General de Accionistas, que lo equivalen a junta directiva en el sentido de que la junta directiva es una asamblea que siempre se tiene que realizar de manera de cada trimestre, pero hay una asamblea de accionistas que se tiene que reunir de manera anual. Por el Ministerio de la Ley establece que si del 31 de marzo no se reúne, automáticamente por derecho propio en el primer día hábil del mes de abril se tiene que reunir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la junta directiva o la asamblea de accionistas tiene que aprobar los presupuestos, los estados financieros, las utilidades de ejercicio, cómo se reparten las utilidades, si le revocan o ratifican al gerente o al presidente o al representante legal de la sociedad, que eso es lo que viene a causar lo que dice el artículo 639, que las corporaciones son representadas por las personas autorizadas por las leyes, las ordenanzas respectivas, a falta de una, por acuerdo entre corporación que confieran este carácter. Una representación legal. A pesar de que aquí también se refiere a las corporaciones, este también es extensivo a las fundaciones o a las entidades sin ánimo de lucro, como las gremiales, como la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, a pesar de que es una organización que agrupa a todos los comerciantes del distrito de Barranquilla y de cualquier ciudad de Colombia, que cada una tiene su Cámara de Comercio, pero existe una presidencia de todas las cámaras que se denomina Confecámaras. Confecámaras es la que agremia todas las cámaras de comercio del país. Cada una es independiente, cada una tiene su representante legal, que es a su vez el presidente de la Cámara de Comercio, que es lo que se denomina el comité intergremial. Y sus actos son de toda la corporación en cuanto no acceda a los límites que le han conferido la misma junta directiva. Son actos de la corporación en cuanto excedan los límites que solo obligan personalmente al representante legal. Los socios de la sociedad le dan unas facultades al gerente para que pueda representar los negocios y los intereses de la sociedad hasta cierto límite.
Tratándose de empresas familiares, normalmente la junta directiva le da un límite, no le dan límite de cuantía, pero cuando lo exige una entidad, tiene que especificarse el acta de la junta donde dice que le dan las facultades al representante legal para que firme dicho contrato. ¿Por qué se da esto? El distrito, por ejemplo, se pone un ejemplo del distrito porque el distrito contrata con todas las empresas y que nosotros somos precisamente somos contratistas con el distrito en el programa de articulación con la media. Tenemos que, dicen, bueno, representante legal de la empresa, fotocopia de la cédula, Cámara de Comercio, acta de junta directiva donde diga que está autorizado para celebrar los contratos. Eso tiene que entregarse todos los años, porque esa actualización se da o a principios o a finales de año para poder seguir realizando o moviendo los negocios de la sociedad. El representante legal es muy importante. El representante legal es muy importante en una sociedad, en el entendido de que, Charit, cuéntame, levantaste la mano. Profesor, una pregunta, ¿para qué sirve RUT? Ahí es donde voy yo, ahí es donde voy. Todas las empresas tienen que tener una cámara de comercio. Dependiendo de la fundación o dependiendo del tipo societario, la Cámara de Comercio te genera un RUT temporal o un registro único tributario para que pueda darte un número de identificación tributaria con el que te vas a identificar como empresa. ¿El RUT para qué es? El RUT son las obligaciones que tiene directamente la sociedad para cumplirle al Estado. Todas las sociedades tienen legalmente que generar anualmente sus reportes ante la Cámara de Comercio para realizar la renovación de la matrícula mercantil. Y con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con respecto a la declaración de renta, declaraciones del IVA, retención en la fuente, con todas estas cuestiones. Entonces, ¿el RUT para qué sirve? El RUT dice ahí, bueno, esta empresa, dónde está ubicada, qué actividades tiene, qué responsabilidades tiene ante mí como Estado colombiano, quiénes son los socios, quiénes son los representantes legales, quién es el revisor fiscal. Entonces, esa información más trascendental con la DIAN, porque la DIAN tiene una trazabilidad con todas las empresas y lo que se denomina información exógena. Usted va a un banco, por ponerle un ejemplo, no es que yo deba tenerlo en una cuenta, pero eso es algo a hacerlo un poco como para que ustedes podamos explicar. Resulta que yo tengo 100 millones de pesos en la cuenta. 100 millones de pesos. Me han girado 100 millones de pesos. Y resulta que el estatuto tributario te establece a ti. Bueno, señor, usted tiene que declararme a mí de dónde vienen los 100 millones de pesos o en qué se los gastó. Aquí tengo su información exógena, que me la reportó el Banco Bancolombia, me la reportó el Banco BBVA, me lo reportó el Instituto Centro de Sistemas, me lo reportó la Corporación Universitaria Americana, me lo reportó la Fundación Santo Domingo, me lo reportó tal persona, me lo reportó X personas. Entonces, al momento de realizar un resumen de tu declaración de renta, entonces tú le dices al Estado, bueno, de esos 100 millones de pesos que me consignaron, en mi activo tengo ahorrado 30 millones.
De los otros 70 me los gasté en esto. ¿En qué me los gasté? Retenciones. Bueno, por cada honorario me hicieron una retención del 10%, que la empresa como tal, es por eso que cada vez que uno va a hacer su declaración de renta, uno tiene que solicitarle los certificados a las empresas de todas las retenciones que le hayan realizado. Que de pronto de los 100 millones de pesos te hicieron retención de 10 millones, en el banco por retirarte te hicieron retención del 4 por mil y te hicieron todas esas cuestiones, con el fin de que la DIAN haga su respectiva declaración y diga, bueno, usted tiene que un saldo a favor, usted tiene que pagarme como Estado el 32% de declaración de renta por sus activos, en este caso 32% de los 100 millones de pesos que le consignaron a usted, o sea, prácticamente 32 millones de pesos. Pero si usted justifica de dónde sacó la plata o en qué se la gastó, ahí empieza a disminuir. Entonces, después de que disminuye, dice, bueno, listo, yo tengo que pagarle 5 millones de pesos. Pero resulta de que en retenciones, en todas las vainas que ustedes le quitaron, hay un saldo a favor de usted. Entonces ahí ese saldo se acumula, uno decide si lo retira o lo deja uno acumular para las futuras declaraciones. Que muchísimas empresas lo hacen con el fin de que cuando ya tengan ese saldo a favor de las anteriores declaraciones, lo tengan ahí para que puedan restarle las declaraciones. Las entidades sin ánimo de lucro presentan declaración de renta, mas no pagan. ¿Por qué me dice eso, profe? Porque las entidades sin ánimo de lucro, todo lo que reciban lo tienen que reinvertir dentro de la fundación o de la entidad sin ánimo de lucro. Temas con las corporaciones como la universidad. Las universidades son entidades sin ánimo de lucro. Las iglesias cristianas también son entidades sin ánimo de lucro. La ley le puso una cortapisa a eso. Ellos tienen que actualizar todos los años antes del 31 de marzo su actualización como personería jurídica salva. Si no lo hace, automáticamente se convierte en sujeto de declaración de renta. Entonces, bajo ese orden, el RUT es algo que es fundamental para las empresas y para las personas naturales. Por ejemplo, yo soy representante legal de la firma con la que yo estoy trabajando con mis compañeros y en mi RUT aparece mi responsabilidad como representante legal de la compañía. Y también en el RUT de la empresa aparecen las responsabilidades que tiene la empresa. ¿Cuáles son las más comunes? Facturador, responsable de renta, responsable de IVA, responsable de enviar información exógena. Eso es lo fundamental que tienen los bancos y las otras entidades. ¿Por qué habla de información exógena? Porque usted dice, bueno, ¿por qué el Estado a mí me tiene que perseguir por algo que es mío? Sí, porque es que ellos controlan mucho el tema de dónde provienen los dineros, acerca de lo que pasó con el narcotráfico y con todas las cuestiones para evitar el tema del enriquecimiento ilícito. Todas las empresas tienen que realizar ese reporte. Cuando facturan de manera electrónica, la facturación electrónica que llega coincide y hace trazabilidad con la DIAN. Enviaron lo que se conoce como un QR. Por eso es que ahora, cuando ustedes ven las facturas que les llegan a las casas, la mayoría ya tienen los códigos QR, como Claro, Movistar, porque esas son ya facturas, ya se llegaron a tener a facturación electrónica. Y toda la facturación electrónica que tienen ellos y que generan, la DIAN le hace una auditoría. ¿Por qué? Porque antes llegaban, hacían facturas en papel, las metían como si fueran para la legalización de contabilidades. Entonces ahora también implementaron la nómina electrónica, que también tiene que ser registrada ante la DIAN. La nómina electrónica también fue otro sistema porque
también para evadir el pago de seguridad social, que eso es lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Entonces, bajo esas medidas y bajo ese fundamento, se está generando de que todas esas informaciones que tienen que estar trazables con el Estado. La Cámara de Comercio se encarga de administrar el registro mercantil de su competencia, pero a nivel de impuestos el Estado nunca va a perder su intervención en la economía porque eso lo estipula la Constitución. El Estado es el intervencionista en la economía. Entonces, todo lo que generan las empresas, todos los dividendos, todo lo referente a ello, ahí es donde empiezan a hablarse de los impuestos. Que muchos empresarios se están quejando de la declaración de renta, de la declaración de dividendos y del patrimonio y todo lo demás. Pero ustedes saben de dónde entonces el Estado se tiene que financiar. De los impuestos. Entonces se generan exenciones tributarias para todas esas personas que, por ejemplo, comprueben dentro de la declaración de renta que han hecho donaciones. ¿Cómo así? ¿De qué de donaciones? Los computadores para educar, cuando lo crearon en el gobierno de Álvaro Uribe, es un sistema de que las personas jurídicas que ya los computadores querían renovarlos, podían hacerlo, claro. Una flotilla o un lote de computadores. Empresas grandes como Coca-Cola, Éxito y todas esas empresas se beneficiaron de ese sistema porque hacían una exención tributaria que donaran los computadores funcionando para bibliotecas en colegios públicos o bibliotecas en municipios como donativos. Entonces eso ayudó a que se comenzara a renovarse sus lotes de computadores para donarlos y que le bajaran en impuestos. Pero como ya ha evolucionado otro sistema, que ahora la mayoría de las empresas hacen lo que se denomina un renting o un leasing. ¿Por qué? Porque el renting, la que ahora se está beneficiando de ese sistema es las empresas que realizan ese sistema, debido a que cuando ya las personas terminan el arrendamiento del equipo electrónico a los 5 años por el tema de exenciones tributarias en activos, ellos se benefician porque automáticamente ellos donan esos computadores y automáticamente esos activos ya generan esa diferencia. Por lo menos las empresas hacen ahora el tema de renting y de leasing con el fin de evitar el tema de cuestiones tributarias, porque eso le aumentan en los activos. Entonces, por ejemplo, empresas de seguridad privada, empresas de mensajería, empresas de distribución de alimentos, ellos no tienen carros propios, los tienen arrendados mediante un sistema de renting. El sistema de renting es que pagan una renta al que le financia, en este caso el sector financiero, que eso lo hacen son los bancos, como Bancolombia, que tiene un sistema de renting empresarial, que las empresas pagan un arrendamiento del vehículo, pero Bancolombia se encarga del impuesto, del SOA, de la técnico-mecánica y de todos los mantenimientos que tengan que realizársele al vehículo. Ellos le pagan el canon de arrendamiento y a los 4 o 5 años, si la persona decide renovar toda la flota, lo pueden hacer. Y Bancolombia llega y remata los carros con el fin de darle de baja de su inventario. Entonces, esas son formas de que las empresas, más que todo para reducir el tema de sus activos propios. Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos impongan. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en todas las empresas existe una restricción. Por estatutos, la persona que quiere vender su parte lo tienen que comprar en derecho de prelación los mismos accionistas de la empresa.
Los que se han visto y repetidas veces Betty la Fea, cuando el día de la junta directiva Daniel Valencia dijo que él quería vender su parte y Roberto le dijo que por estatuto solo los socios te pueden comprar tu parte. Cuando él menciona en los estatutos es porque las empresas establecen un derecho de preferencia dentro de la misma empresa, dentro de los socios. Si los socios no tienen, entonces tienen que buscar la otra alternativa por fuera, siempre y cuando los estatutos lo digan. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, por ejemplo, empresas que son familiares, ellos no miran que los externos entren a dirimir en esa empresa. Entonces dicen, no, no pueden venderse entre nosotros, no podemos vender, ni entre nosotros mismos podemos vender. Entonces, eso es dependiendo de la limitación del estatuto. Si es así, tienen que realizar una reforma estatutaria para que puedan registrar ante el libro de los socios el nuevo socio que quieran integrar en caso de que el estatuto establezca que no podían vender su parte. Disminución de los miembros. Si por la muerte u otros accidentes quedan reducidos los miembros de la corporación a tan corto número que no pueden ya cumplirse los objetivos a los que fue instituida, o si faltan todos ellos, los estatutos no hubieran prevenido en forma de integrarla o renovarla, en estos casos corresponderá a la autoridad que legitimó su existencia dictar en forma que haya de efectuarse la integración o renovación. Supongamos que todos los miembros de la empresa viajan en un mismo avión, todos mueren por un accidente aéreo y no previeron en sus estatutos quiénes los deben reemplazar. Bueno, los sucesores, sí, pero tiene que estar estipulado dentro de la misma sociedad, entre sus mismos estatutos, quiénes serían los reemplazantes. ¿Cómo se disuelve una corporación? Se dispondrán de sus propiedades en la forma en que en caso de que hubieran prescrito sus estatutos, o si en ellos no hubieran previsto este caso, a dichas propiedades pertenecerán a la nación con la obligación de emplearlas en objetos análogos de la institución. Tocará al Congreso de la Unión señalarlos. El Congreso de la Unión era el Congreso de la República en la actualidad, porque como ustedes saben, nosotros estábamos antes como Estados Unidos de Colombia, pero esta disolución de la sociedad, ahora, pues, sobre todo el tema de las propiedades, ya eso es referente si la empresa tiene acreedores. Si no tiene acreedores, entre los mismos socios. La normatividad de las fundaciones de beneficencia lo único que les establece es que las fundaciones que hayan de administrarse por una colección de individuos se regirán por los estatutos que el fundador le hubiere dictado, y si el fundador no hubiere manifestado su voluntad a este respecto, solo hubiere manifestado incompletamente, será suplido en este defecto por presidente de la Unión. En esta normatividad, fundaciones de beneficencia, que ahora son las fundaciones o las entidades sin ánimo de lucro. Las universidades, como la Simón Bolívar, la Americana, la Libre, la Norte, son entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Las universidades lo que reciben de las matrículas de los estudiantes tiene que ser reinvertido en ella. En ese sentido, ustedes van a ver que la Corporación Universitaria Americana durante todo este tiempo el crecimiento ha sido muy grande. Han comprado los distintos edificios en los cuales ustedes, cuando tengan la oportunidad de ir, se podrán dar cuenta. Yo estudié en la Universidad Americana a partir del año 2011. Ella solamente contaba con un edificio, no contaba con edificios propios, sino arrendados. Ellos comenzaron en la sede Prado, que quedaba antes en la carrera 53 con 64, y tenían una sede que quedaba frente al Teatro Amira de la Rosa. ¿Ok?
se denomina la sede Amira, y en esa sede, y tenían alquilado también una casa frente a Bellas Artes, que era el consultorio jurídico. En el año 2013-12 se les da la oportunidad de adquirir el edificio Cosmos, que es donde se encuentra en la actualidad la universidad. Debido a ese crecimiento, la universidad tuvo que también volver a adquirir propiedad la sede 20 de Julio, que queda frente a la diagonal a la panadería 20 de Julio, donde estaba funcionando antes la Procuraduría en la ciudad de Barranquilla, y luego para integrar el edificio Quijano Rueda con el de la universidad, que también hicieron esa adquisición en la calle 71, y un edificio que estaba al lado de la universidad también para hacer la integración. Y al frente, durante la pandemia, pues obviamente estaban comprometidos con esa construcción e hicieron el edificio donde se encuentra actualmente el consultorio jurídico, que queda frente a la universidad en la sede de la 71, y hicieron un teatro, el Teatro Jaime Muñoz, en el cual ahora están haciendo todas las actividades académicas. Si recibe, por ejemplo, 700 millones, esos 700 millones tienen que ser reinvertidos dentro de la sociedad, dentro de la misma corporación. ¿En qué sentido? Infraestructura, pago de nómina, pago de fundadores, pago del secretario general, profesores y préstamos y todo lo que tienen que hacer. Profe, ¿pero por qué está diciéndonos esto? Bueno, ustedes saben que ha habido en Barranquilla un escándalo con una universidad en específico que ha vivido desde asesinatos hasta desfalcos, autopréstamos y de todo. Esa pobre universidad, que es una de las universidades que ha tenido más trayectoria en la ciudad de Barranquilla. Y me imagino ustedes saben a cuál me refiero, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes? Esa es la libre, profesor. No, la Autónoma. La Universidad Autónoma del Caribe, que está siendo ahora mismo intervenida por el Ministerio de Educación para evitar que se pierda la calidad. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Bueno, ustedes saben de que en el 2003 en el periódico salió que fue asesinado el esposo de la hija del fundador de la universidad, Mario Ceballos Araujo, que al casarse con Silvia Guete, que fue la que ahora mismo protagonizó ese escándalo por estar vinculada con paramilitares y que también que está procesada en estos momentos, y ella fungió como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe. En esos momentos la universidad no vivió ningún tipo de crisis. Después de que la destituyeron como rectora, mencionaron y nombraron a Ramsés Vargas Lamadrid. Ese fue un desfalco completo a la universidad, y hubo la situación que el Ministerio de Educación le tocó hacer una intervención para evitar que la Universidad Autónoma se fuera a pique, porque ese señor llegó, como las cuentas de la universidad estaban embargadas, recibían el dinero en efectivo y se voló con el efectivo. Entonces ese dinero que ingresó a la universidad, pues obviamente quedaron como con pajaritos en el aire. Entonces, para evitar eso, llegó el gobierno, intervino la Universidad Autónoma del Caribe, y ellos fueron los que nombraron al rector actual, y todavía siguen en ese proceso de intervención hasta que vuelvan nuevamente a estabilizarse las finanzas de la universidad.
Clasificación actual de las personas jurídicas. Tenemos la organización sin ánimo de lucro o las entidades sin ánimo de lucro o ESAL. Estas no persiguen ningún fin económico ni un beneficio económico, persiguen una finalidad social, altruista, humanitaria, artística o comunitaria. Este tipo de instituciones por lo general financian gracias a ayudas y donaciones derivadas de personas físicas, empresas e instituciones y organizaciones de todo tipo, algunos de estos, y también reciben algunas ayudas puntuales del Estado en formas de donaciones. Una sociedad mercantil comercial es la que realiza actos de comercio y que generalmente es una actividad sujeta al derecho mercantil. También se diferencia de una sociedad civil del hecho de que esta última no contempla objeto social de actos mercantiles. Tradicionalmente la sociedad ha sido concebida como una colectividad de personas a medida de que el mercado ha ido evolucionando en las legislaciones y han ido adaptando dichos cambios. En la actualidad, las legislaciones modernas permiten la creación de sociedades unipersonales, es decir, sociedades constituidas por un solo socio fundador. Bueno, tenemos la clasificación actual. Tenemos como entidades sin ánimo de lucro las no gubernamentales o las ONG, las fundaciones, las corporaciones, como es en este caso las universidades, las organizaciones gremiales, como la Cámara de Comercio, y las iglesias cristianas. Las sociedades comerciales tenemos la colectiva, las anónimas, la limitada, la comandita por acciones y la comandita simple. Las solemnidades que requieren estas constituciones de estas personas jurídicas, todo depende de cómo quiera constituirse y de la formalidad que exige la ley. Normalmente se hace a través de escritura pública, con todas las formalidades. ¿Cómo es la escritura pública? Bueno, comparecen ante una notaría los señores y fulano, fulano y sutano con cédulas identificados tal y tales y tales y quieren formar una sociedad que se llame tal y se va a regir con estos estatutos. Y esos estatutos, después de registrar la escritura, la protocolizan y la llevan a la Cámara de Comercio. Eso es para el caso de sociedades anónimas ilimitadas. Y en documento privado, una SAS o una sociedad por acciones simplificadas forman un acta y la radican en la Cámara de Comercio. Tenemos estos ejemplos de las personas sin ánimo de lucro. Tenemos la Corporación Universitaria Americana, es una de ellas, la Fundación Mario Santo Domingo, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Human Rights Watch, que es la de la ONG de los derechos humanos. Y en Colombia tenemos estas sociedades comerciales. Almacenes Éxito S.A. es una sociedad anónima. Tenemos las tiendas ARA, que en su vida real jurídica se llama Jerónimo Martins S.A.S. o una sociedad por acciones simplificada. La empresa de seguridad privada SOS, su oportuno servicio limitada, porque por imperio de la ley, las sociedades privadas de seguridad son de responsabilidad limitada. La empresa de aérea Viva Air se conoce como FATS Colombia, SAS. Tenemos la empresa LATAM como Aerovías de Integración Regional, SA, y Avianca, Aerovías del Continente Americano, SA, Avianca. Esa Avianca es una de las sociedades más antiguas que existe en Colombia, desde la formación de la aviación en la década de 1920. Y es una de las sociedades más antiguas y es la que ha tenido, es la aerolínea bandera de Colombia. Y LATAM es de origen chileno, pero acá compraron lo que se denomina la Aerovías de Integración Regional, que era la empresa Aires aquí en Colombia. Y la empresa Aerorepública, que también era una empresa estatal de aerolíneas,
la compró la empresa Copa Airlines, que es la panameña. Entonces, aquí pues existen de economía mixta de capital público y de capital privado. Capital público tenemos nosotros que es las empresas que son de capital público. Tenemos, por ejemplo, Ecopetrol, que es la de Colombiana de Petróleos, la empresa Satena, que es también una aerolínea estatal. Tenemos, ¿cuál más? Tenemos Isagen, Empresas Públicas de Medellín. Tenemos también lo que son las centrales hidroeléctricas de Caldas, de Huila y de Cúcuta, Central Eléctrica. Todas las empresas del grupo EPM son de empresas públicas, porque son de capital público, le pertenece a la gobernación de Antioquia y a la alcaldía de Medellín. Tenemos también capitales mixtos como la Nueva EPS. Nueva EPS es de capital privado y de capital público. Público vienen de las cajas de compensación familiar, porque las cajas de compensación a través de un gremio que se llama Asocajas, que son el que agremia todas las cajas de compensación familiar, llegaron con el modelo de una nueva empresa de promotora de salud en el año 2008 con patrocinio del Estado, que es en este caso en el gobierno Uribe, que aportó durante su gobierno para la creación de la nueva EPS. Nueva EPS tiene capital mixto, tiene una representación por parte de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud y participación estatal. También tenemos como ejemplo de empresas de economía, sociedades de economía mixta, que es capital público, capital privado, se pueden considerar las famosas asociaciones público-privadas, que son concesiones que generan entre el Estado colombiano y la empresa, que no tienen sus participaciones y tienen que generar unos dividendos y unos rendimientos. Por ejemplo, la empresa Aeropuertos del Caribe, que es la concesionaria en alianza público-privada del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos. Y así vamos yendo por sociedades. Este es un tema comercial que más adelante ustedes verán cuando tengan derecho comercial, que eso va a ser en universidad. Esto fue como un tema de ejemplos para traer aquí al desarrollo de la academia. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, listo. Entonces, Profesor, dime. esto lo... ay, no sé cómo hacer la pregunta. Pero sí, ¿sobre qué tema quieres hacer la pregunta? Todo lo que usted está dando es sobre los derechos civiles, ¿cierto? De abogados civiles, que son los que se encargan de, de defender los derechos de los particulares, ¿cierto? De otros particulares, Es o algo que así. el derecho civil defiende entre privados, o sea, entre particulares, porque el Estado colombiano tiene una jurisdicción especial para nosotros defender nuestros derechos ante el Estado, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El derecho privado, obviamente, cuando hay estas empresas que son de naturaleza civil, como estas sociedades de economía mixta, se tienen que regir por normas de derecho privado. Sin embargo, si hay una cantidad de acción que sobrepase un 50%, ya es una de nivel estatal y entraría en los asuntos privados. En el derecho privado lo defienden los derechos civiles y el otro es en la parte de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por ejemplo, la empresa Ecopetrol es estatal, pero se tiene que regir bajo las normas del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque a pesar de tener capital del Estado, es una empresa, una sociedad comercial. Pero en asuntos de reparación directa, si ellos generan directamente un daño, el Estado solidariamente responde.
¿sí? Como sociedad tiene que responder, pero el Estado solidariamente responde si no quiere responder la sociedad. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿me escuchan? No, Sí, profe. ya no tengo más preguntas. Ok, listo, muchachos. Bueno, la próxima clase será también este próximo sábado a las 10 de la mañana, debido a que el día 3 de agosto tengo audiencia en la ciudad de Bogotá, para que ustedes tengan en cuenta que va a ser también para esa misma fecha. Entonces, para que sean y se programen que es para el próximo sábado a las 10 de la mañana. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, está bien. Muchísimas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Hasta luego. Que tenga buen día. Bien, igual para Hasta todos. luego, profe. Buen día. Feliz fin de semana para todos. Hasta luego, profe. Buen día. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.